Llegan las 1 de la tarde en Argentina, 5 de la tarde en España y es turno de cancha latina. A ver, se preguntarán por qué tenemos una sintonía diferente de entrada hoy. Pues es que la ventana marroncita, porque un tema de un poquito más salsero, lo hemos elegido porque hoy tenemos especial de las ventanas FIBA del clasificatorio americano. Hemos cambiado esa canción de Manaure por la que es nuestra sintonía habitual, por esta, vamos a hacerlo un poquito diferente. Y tenemos un programa que vamos a batir nuestros récords de protagonistas, de saltos, de países. Y yo creo que sin más dilación vamos a empezar por el principio, por la A, grupo A, y tenemos nuestro primer invitado ya conectado, que es Víctor García, nuestro habitual corresponsal desde Colombia, y vamos a hablar con él un poquito del título de Titanes, que es lo último que ha pasado por el baloncesto colombiano, y hablaremos también de esa ventana. Lo tenemos al otro lado. Buenos días para ti. ¿Qué tal, Víctor García? Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Pues estamos aquí preparados para este programa especial de selecciones. Siempre nos gusta, ya hicimos el programa especial de Superliga, era un poquito de selecciones, porque yo personalmente soy muy de torneos de selecciones, no sé si te pasará a ti. Sin duda, sobre todo, o especialmente este juego que se avecina llama mucho la atención en Colombia, porque por primera vez en muchos años tenemos la selección completa. Sí, yo creo que se ha formado un grupo muy interesante en Colombia, pero yo creo que la razón principal es esa liga esa DPB que acaba de terminar, y que aparte de esa burbuja y todo el esfuerzo que se ha hecho en la burbuja, el objetivo era llegar en forma a esta ventana y estos compromisos que tiene Colombia ante Venezuela y Argentina. Sí, definitivamente, como lo hemos hablado ya en ocasiones anteriores, el COVID creó una coyuntura que terminó favoreciendo al baloncesto colombiano. El hecho de que la mayoría de las ligas del mundo estuviesen paradas favoreció a que Diego Tello estuviese acá, que Tony Trocha estuviese acá, que Hansel Atencia pudiese llegar con anticipación, a que, bueno, Brian Angola rescindió su contrato con el Partizan y se haya hecho parte de la selección, que se haya dado la burbuja, así que ha sido casi que la tormenta perfecta, pero al revés. La situación es inmejorable en este momento para el seleccionado nacional, que bueno, va a llegar tal vez con 2 entrenamientos al primer juego, pero tiene memoria larga y memoria corta, así que yo creo que están dadas las condiciones para que la selección tenga una buena participación en esta ventana. Más vienen en forma un buen número de jugadores de Titanes, el campeón, y una mayoría, sobre ese caso que comentabas de Brian Angola, todos que vienen de jugar en la burbuja de Cali, así que al menos vienen en forma y con ritmo de competición. Sin duda, están en ritmo de competición, están sanos, tal vez con excepción de Stalin Ortiz, que arrastraba alguna dolencia de la cual esperemos ya se haya recuperado. Bueno, quedó afuera Juan Cárdenas, que era uno de los jugadores que más expectativas despertaba, pero no se pudo recuperar de su lesión de tobillo y de rodilla. Pero sin embargo, la selección está bastante completa, es decir, no tenemos a Jaime Echenique, se esperaba que esta pudiese ser su primera vinculación en la selección nacional, pero por obvias razones, y al igual que todas las selecciones del continente, pues no pueden contar con los jugadores que están en Europa. Así que estamos con lo mejor que tenemos en este momento y en plena forma, además de algunas adiciones con las que, digamos, no se contaba antes, que le van a dar a esta selección alguna profundidad, como es el caso de Cian Rojas. Cian Rojas es una incorporación bastante interesante para esta selección, y por sus características de swingman, de jugar entre las posiciones 1 y 3, es un jugador muy útil, sobre todo como relevo. Sí, yo creo que además son varias caras nuevas. El caso este que he comentado de Cárdenas es una pena, porque uno de esos nacionales que ha sorprendido un poquito en la DPB, y yo creo que y ya viendo los partidos, aunque ahora sumaremos un nuevo protagonista para hablar un poquito de alguno de los otros equipos, pero yo tengo mucho interés, que creo que no sé si lo comentaba contigo en una conexión anterior o en alguno de me resuena hablarlo contigo, sobre todo esa zona interior, ese juego interior con Tony Troche y Juan Palacio, que le va a dar una versatilidad muy interesante al equipo cafetero, y ante el que Venezuela y Argentina yo creo que va a ser el principal problema que van a tener que afrontar ambas selecciones. Sí, la T y la T, ¿no? Son una pareja
posiciones 4 y 5 muy versátil, que además dan no solamente en la ofensiva, sino que tienen un impacto general en el juego, porque en defensa retan todos los tiros, cada tiro que retan lo fallan sus rivales, obligan a los jugadores que penetran a sacar el balón, persuaden a los rivales de penetrar, toman una gran cantidad de rebotes en ambos costados de la cancha. Especialmente Juan Diego Tello tiene una característica bien interesante, y es que cuando él toma el rebote ofensivo puede iniciar la transición con el drible, porque es un jugador que tiene buen dominio de balón y muy buena visión periférica para abrir el primer pase. Entonces sí, son posiblemente, así como fueron ellos dos el core del éxito de Titanes, deberían ser también el core del juego de esta selección. Y si hablamos de una selección que ha mostrado una pintura versátil en los últimos tiempos, escasez de altura, eso sí, y kilo en la pintura con la ausencia en las últimas convocatorias de Gregory Echenique, hablamos de una pintura muy versátil con Néstor Colmenares, Miguel Ruiz, Michael Carrera, Luis Betelmí, Windy Graterol, que son los que están en esta convocatoria. Y si hablamos del caso de Venezuela, y para hablar de Venezuela tenemos a nuestro habitual corresponsal desde Caracas. Entramos con pura vitamina desde Venezuela. Buenos días, Raúl Cedeño. Buenos días, Daniel, estimados y distinguidos radioescuchas que nos sintonizan a través de Uno contra Uno. Fuerte abrazo y bueno, aquí, mire, lo tengo en mis manos, la nuestra, la que nos duele, la que nos hace sentir, suspirar. Aquí la original, la Vinotinto. Esperando. Sí, pero la Vinotinto de verdad, ¿no, Raúl? Muchas efectivamente, la Vinotinto de verdad. Esta es la Vinotinto. Después vamos a explicar un poquito más acerca de eso. Comentábamos ayer mismo que veíamos la nueva equipación de Venezuela que había perdido ese Vinotinto. Sí, bueno, según me hicieron una aclaratoria, esos uniformes fueron de emergencia. Venezuela tiene un contrato, al parecer, con la empresa Giboba, que son los mismos que surten la indumentaria al fútbol. No pudo llegar y le a esta otra empresa que por favor le confeccionara esos para afrontar esta ventana, según la explicación que me dieron a mí extraoficial, porque no hemos tenido versión oficial ni de la federación ni de ningún ente gubernamental. Entonces, eso fue lo que pasó. Mucha gente aquí se molestó porque pierde la identidad, el color vinotinto debería estar, pero presuntamente esa marca no van a ser las prendas oficiales de Venezuela. Una dura baja, acaba de sufrir la selección vinotinto, llega a la redacción un documento, a Garly Sojo al parecer anoche, mientras dormía allá en el hotel en Argentina, le dio una convulsión y el doctor Juan Leticia emitió un comunicado oficial difundiendo en este preciso momento, por ende, también a Garly Sojo en este encuentro, probablemente porque dice algo como que debe guardar cierto y determinado tiempo de probablemente es lo más seguro que no pueda hacer de la partida hoy contra Colombia y mañana contra Chile. Sí, yo creo que una baja de última hora de una de esas caras nuevas que presentaba la selección. No veíamos mucha novedad en la zona interior, que es lo que estábamos comentando antes con Víctor, pero sí esa José Bracho, Garly Sojo, Johannes Sifontes que si vuelve, y los casos de los Arián Mundara y Luis Betancourt, que eran las novedades de este núcleo joven que está entrando. Y Raúl, estamos comentando antes con Víctor, que uno de los puntos fuertes de esta selección de Colombia, que es el próximo rival de Venezuela, es la zona pintada, con dos jugadores experimentados y muy versátiles como Tony Trocha y Juan Palacio. Y ahí también tiene mucho que decir Venezuela, porque si por algo se ha caracterizado, y lo vimos básicamente en el pasado mundial, esa pintura peleona, esa pintura versátil, esa pintura muy física, con los Colmenares, Miguel Ruiz, Michael Carrera. Entonces yo creo que ahí va a haber una lucha bien interesante entre los dos combinados. Sí, efectivamente, y un saludo a nuestro otro panelista, Víctor, creo que es tu nombre. Fuerte abrazo.
Mira, yo lo estoy diciendo desde hace varios días. Colombia logró agrupar, digamos, a su Dream Team, lo mejor de lo mejor, sin desmérito a otros jugadores, pero tiene los jugadores top para afrontar una competición internacional. Cuidado con Colombia, obviamente yo le voy a Venezuela, pero no podemos tapar el sol con un dedo y hay que ser profesionales. Una falencia que la hemos venido arrastrando desde hace muchos años, la zona pintada, un puesto 5 natural. Si observamos la selección vinotinto, no hay un puesto 5 natural. Muchos dirán Windy, pero Windy es más 4 que 5. Claro, ahí tenemos la ayuda de Néstor La Bestia Colmenares, el mismo Pedro Chourio, Miguelito Ruiz, que sin tener esa estatura promedio de 2 metros y algo, un puesto 5, también nos ha hecho una mano, pero vamos un poco carentes de esa pintura. El mismo Luis Betelmí, que está teniendo una buena temporada acá en Venezuela en la Superliga de Baloncesto, va líder en rebotes, por cierto, pero no son puestos 5 naturales. Entonces, oye, Raúl, la selección Colombia, ajá. Lo que pasa es que yo creo que el puesto 5 natural, el jugador que se paraba en la zona, se ha revaluado un poco. Yo sí creo que Venezuela tiene, a pesar de que no tiene demasiada talla, sí tiene un grupo bien talentoso allí entre el 4 y el 5. Yo me imagino que ellos van a salir de entrada con Carrera y con Colmenares, que si bien no son muy grandes, en la ofensiva sí pueden desequilibrar a jugadores más grandes, ¿no? Fíjate tú que Argentina, por ejemplo, que es nuestro rival, ha venido adoleciendo durante varios años de un 5 de prestaciones que cumpla esa misión, pero lo han llenado muy bien con jugadores que cumplen el rol en los dos costados de la cancha, en la defensa y en el ataque. Colombia tiene jugadores de talla, pero realmente versátiles. Nada más tenemos a Tello y Trocha, lo cual es una ganancia importante. Entonces, en parte ese duelo que se puede ver hoy, Carrera, Colmenares, Tello, Trocha, va a ser bien importante para decidir el juego. Como yo veo las cosas, Venezuela tiene una espina dorsal conformada por Guillén, Carrera y Colmenares, así como Colombia tiene una espina dorsal conformada por Atencia, Angola y Tello. Entonces, va a ser bien parejo. Sabes tú que los colombianos conocemos bien a varios jugadores venezolanos, porque Heider Guillén jugó un par de temporadas acá, de hecho aquí inició su carrera internacional. Lo mismo sucedió con Windy Graterol, también tuvimos acá en algún momento al Tsunami Betelmí. Entonces, creo que se conocen bastante bien los jugadores colombianos y los jugadores venezolanos, y siempre es un duelo interesante, ¿no? Creo que ustedes me han echado de menos a últimamente. Sí, ahí está Luis Almanza también, que tiene la doble nacionalidad y está en la selección Colombia. Hoy va a estar vestido de amarillo o de azul. Bueno, ustedes tuvieron varios años. Ustedes tuvieron varios años a Ever Bayona. Sí, correcto. La muralla andina se le conoce aquí en Venezuela. Sí, efectivamente lo que tú dices, pero fíjate, en comparación con la selección argentina, ellos tienen muy buenos tiradores de 3 puntos. Excelente, cuando vienen, como se dice acá en Venezuela, cuando vienen de medianoche, no los para absolutamente nadie. Nosotros tenemos Venezuela tiene buenos tripleros, pero no dependemos única y exclusivamente del tiro de larga. Por ende, tienen que han venido haciendo en las últimas ventanas y en los últimos desafíos internacionales, tienen que multiplicarse un poco más en la pintura. Néstor Colmenares, Windy Graterol, que supongo va a haber varios minutos o más minutos el día de hoy, y Luis Betelmí y el mismo Miguelito Ruiz. Sí. Fíjate algo, Miguelito, la pintura de Venezuela, de ese 5 natural. Pero fíjate algo, Daniel y Raúl, que Argentina, que es el mejor rankeado en la clasificación FIBA de este grupo, es curiosamente el equipo que más ausencias tiene. De alguna manera esta no es ni la primera selección y tal vez no sea ni la segunda selección, es posible que sea una tercera nómina de la selección argentina, pero sin embargo lo van a compensar muy bien, tú lo estabas mencionando con el tiro de 3, con esos cuatro
4 guardias que llevan, y me refiero a Vildosa, me refiero a Chapman, me refiero a Fielerup, y me refiero al otro, al guardia de obras sanitarias, ¿sí? Entre los cuatro. Zurbriggen, exacto. Zurbriggen, de acuerdo, Zurbriggen. Entre los 4 están lanzando casi para un 45% desde el triple. Y si miras entonces, tiene a unos 2 o 3 aleros jóvenes que también pueden lanzar de 35% hacia arriba en el triple. Entonces vas a tener una selección argentina que va a obligar a las defensas rivales a abrirse, ¿no? Y con ese juego, digamos, característico motion game de los argentinos, de mucho movimiento del balón, de muchas pantallas, están preparados para causarnos problemas a equipos como el colombiano y el venezolano, que tenemos un baloncesto un poco más caribeño, ¿no es cierto? Aunque los venezolanos últimamente con digamos, la influencia de los entrenadores argentinos han entrado un poco más en la onda del juego de sistemas, de todos modos nos cuesta a veces defender a este tipo de equipos que tienen muchos tiradores, ¿no? Sobre todo porque en defensa los jugadores tienen que tener muy claro qué hacen en cada pantalla, cuándo hacen seguidor, cuándo pueden cambiar, y si no están concentrados de la manera adecuada van a darle muchos tiros abiertos o oportunidades de cortar a los argentinos. Entonces allí un poquito va a ser lo que los argentinos van a querer explotar contra Colombia y Venezuela. Sí, y además sobre todo porque Argentina viene con un plantel, comentaba, un plantel B o C. Realmente lo que trae un plantel bastante renovado, porque muchos jugadores jóvenes y digamos los veteranos, entre comillas, son jugadores jóvenes que estaban en el plantel anterior. Entonces, por esa parte yo creo que también va a subir mucho el nivel físico. Yo creo que y van a querer mostrarse en su estreno con la camiseta del albiceleste. También recordar que no está Sergio Hernández, pero el que está su asistente hasta ahora. Y por esa parte yo creo que hay muchas cosas que ver de Argentina, sobre todo por todos esos jóvenes que yo creo que van a compensar las ganas de hacerlo bien con el peso de debutar con la selección. Así es. Sí, no, efectivamente, Daniel, tú muy bien lo dices, pero siguen imprimiendo esta máquina de hacer jugadores y de saltar jugadores a la selección nacional, que probablemente eso es lo que Venezuela o muchas personas acá en Venezuela siguen pidiendo a gritos. Argentina ha sido constante en ese proceso de renovación y sigue haciéndolo, no sé si por las circunstancias que estamos viviendo ahorita, por la pandemia y todo el asunto con los aeropuertos y esta serie de vicisitudes que se nos han... Pero ellos han seguido desde hace un tiempito para acá con ese constante de ir incluyendo a personas, jugadores en la selección absoluta del país. Sí, me parece que Argentina tiene un proceso de clubes muy sólido, ¿no? Además, la Liga de Desarrollo que venían llevando a cabo le dio la oportunidad a muchos jugadores de surgir. Mira, tú encuentras la explicación a muchas de estas cosas en el reporte de migración que FIBA publicó recientemente, ¿no? Y te das cuenta que Argentina es uno de los países que más basquetbolistas exporta. Entonces, si los jóvenes ven en el baloncesto una oportunidad de vida, una oportunidad de tomarlo como una carrera profesional, pues se motivan a tomarlo en serio. Y eso es una ventaja que en este momento tiene Argentina, por ejemplo, sobre Colombia, ¿no? Y que en parte lo tiene sobre Venezuela, aunque Venezuela exporta jugadores, pero estamos muy lejos de exportar jugadores en la misma dimensión en que lo hace Argentina, ¿no? Entre otras cosas porque la mayoría de los jugadores argentinos tienen la suerte de contar con el pasaporte europeo, lo que les abre las puertas en Europa, ¿no? Y eso hace una diferencia importante. Ahora, quería decir algo sobre Colombia, y es que, bueno, ya hemos dicho y redicho que está casi que la mayor cantidad de jugadores colombianos, se ha reunido la mayor cantidad de talento que hayamos podido ver en la historia de las selecciones Colombia. Y hay una particularidad en especial de esta selección, y es que a pesar de que la talla y el juego interior sigue siendo una fortaleza, tenemos la oportunidad con este cuadro, con esta nómina, de también jugar bajos, con jugadores como Michael Jackson, como Cian Rojas. Podríamos poner una alineación más baja para parear en determinado momento a un equipo argentino que va a ser muy móvil, que seguramente va a querer castigar con el drible o con el tiro saliendo de las pantallas a los hombres grandes, o inclusive para parear a un jugador como Michael Carrera, que
a pesar de que juega en la posición 4, tiene más características de 3. Es un jugador que juega de afuera hacia adentro y que castiga mucho con el tiro de media distancia. Entonces, un jugador grande, típico, podía quedar en desventaja frente a él. Me parece que Colombia tiene la alternativa de subir o bajar su nómina, especialmente de acuerdo a lo que se requiere en defensa en esta ventana eliminatoria. Y para cerrar este análisis del grupo A, chicos, les quería preguntar por Chile, que es la cuarta pata de esta mesa del primer grupo, por el lado de que Víctor lo conoce porque Colombia fue el rival de Chile en la primera fase, aunque es una selección un poquito más diferente. Y Raúl lo habrá visto porque es el segundo rival de Venezuela. Yo creo que Chile, hablamos la semana pasada tuvimos conexión con Santiago de Chile para hablar con la concentración, hablamos con Franco Morales y con el coach Cristian Santander, y lo que vemos es una selección de Chile que empieza a dar hueco a esa nueva generación, muchos chicos que se están construyendo y que están creciendo en el exterior, y que desde mi punto de vista va a ser una de las selecciones a tener en cuenta que puede dar un salto hacia adelante en la próxima generación. Y pues algo a tener en cuenta en todo esto que hablamos de la zona interior, viene con la novedad de su joven promesa, de uno de los jugadores a los que están prestando más atención, como es Nico Carbacho, el pívot que viene de Colorado State, que está su temporada de rookie en Bulgaria, y también va a ser algo en tener en cuenta. Sí, sin duda, sí, Chile tiene una generación bien importante. Acuérdate que esta generación, lo que estamos viendo ahora es el producto de un trabajo bueno que hizo la Federación Chilena en sus categorías menores, que lo llevó inclusive a participar a nivel panamericano, ¿no? Más los jugadores que tenían en la NCAA, tienen ahora, digamos, algo de lo que adolecían antes, que es jugadores grandes, más allá de Isla. Has hablado de Corbacho, tienen a Carrión, tienen un grupo de jugadores grandes, sólidos, que les da, digamos, una buena ayuda en el tablero, más jugadores que vienen de atrás, como el chico Arroyo, que está en el Juventud en España. Entonces, tiene un grupo talentoso, pero además tienen cohesión. La selección chilena, bueno, lo sufrimos, Yo te digo una cosa, haber perdido con Chile en Colombia no estaba en las cuentas de nadie en Colombia, ¿no? Y no es por subestimarlos, pero realmente, si tú ves a Argentina, a Venezuela y a Chile, tú piensas que el rival más accesible es Chile. La habíamos ganado como visitantes y nos pasaron la factura aquí en Colombia, y eso nos tiene a la selección Colombia un poco en la necesidad de salir a ganar en esta ventana, ¿no? Y nos ganaron con un juego bien colectivo, bastante preciso en el tiro exterior, jugando muy bien el pick and roll, jugando sobre sistemas, un gran trabajo del cuerpo técnico argentino que tiene el equipo chileno, y se notó la mano. Claro, ahora bien, estamos hablando de esa primera ventana donde había rodaje. A diferencia de esta, Chile no ha tenido competición, sí han tenido concentración, han tenido no juegos de fogueo, con Silvio Santander han tenido rodaje, pero solamente ellos no han tenido fogueo en una cancha. Al contrario de Colombia, que acaba de finalizar su liga profesional, donde queda campeón, y Venezuela, que está en pleno desarrollo, la liga de baloncesto, la Superliga de baloncesto. Entonces, eso es un punto en contra de la selección de Chile de rodaje en la cancha, porque no es lo mismo entrenar, estar físicamente apto, pero no tener time de juego. Eso puede jugar en contra de la selección. Y controlar sobre todo la ansiedad de volver a jugar. Yo creo que eso va a ser muy importante. Y sea como fuere, yo creo que va a ser un grupo que esta ventana va a dejar mucho que decir, porque recordemos que pasan 3 de los 4 y bueno, estaremos hablando en próximos programas a ver cómo se desarrolla, y estaremos viendo estos partidos en todas las crónicas y lo que salgan con los protagonistas en www.canchalatina.com. Víctor, Raúl, muchas gracias por vuestro testimonio, y nos vamos a seguir en nuestro viaje de hoy. Nos vamos a ir ahora de hablar del grupo B, que pronto vamos a conectar con todos nuestros siguientes invitados, y lo de siempre, Raúl Pura Vitamina, hablamos pronto, y lo mismo Víctor, estaremos para hablar contigo en próximos programas. Saludos, Daniel, saludos, Raúl. Gracias.
Igualmente, Víctor, un fuerte abrazo, pura vitamina desde Caracas, Venezuela, y estamos activos en las redes sociales. Y bueno, después de la A, parece una tontería lo que decir, pero después de la A viene la B, vamos al grupo B y tenemos por ahí Brasil, tenemos Paraguay, tenemos Panamá y Uruguay, y vamos con nuestro siguiente invitado porque aquí ya sabemos que tenemos vuelos charter y hacemos los cambios de país rápidamente y nos vamos a ir a Uruguay para hablar con un paraguayo y yo creo que lo tenemos ya conectado. Muy buenos días, Rodrigo. Buenas tardes para mí, buenos días para ti, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes, muchachos. No sé si me están sintonizando bien, si me están escuchando y si me están viendo de la mejor manera. Es un gusto y un placer para mí el poder estar conversando con ustedes en esta oportunidad de lo que suceda tanto con Paraguay como con Uruguay en el grupo B de la Preamérica. Sí, Rodrigo, te vemos un poquito, te vemos solamente de barbilla para abajo, no sé, te vemos un poquito más arriba la cámara, ahora sí. Pues nada, contento de tenerte por aquí para hablar de baloncesto. Venimos hablando mucho estas semanas de atrás sobre los entrenamientos que está realizando Paraguay, porque no hay liga activa en Paraguay, pero los jugadores sí llevan preparándose, según recuerdo, un par de semanas para estos compromisos ante Uruguay precisamente y ante Brasil. Sí, por supuesto. Mirá, lo que es importante comentarles es que durante el 2020 lamentablemente no hubo actividad en Paraguay. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esto redundó en que hace aproximadamente un mes y medio la Confederación Paraguaya de Básquet determinó que un núcleo preseleccionado de 16 deportistas se juntara para comenzar a entrenar con vistas al encuentro primero del día de hoy ante Uruguay y mañana ante Brasil. Esto lógicamente trae en detrimento estar en desventaja tanto física como deportiva con respecto a Uruguay y Brasil, ya que al no haber actividad los deportistas vienen con una falta considerable de minutos de básquet, de forma física y a su vez de esa química necesaria que tiene que haber en un seleccionado. Sí, yo creo que viene sin embargo, no viene con muchos cambios de la selección de Paraguay porque viene con la base de que hemos visto en las últimas convocatorias y jugadores que podríamos decir casi, salvo la baja ya de Javier Martínez muchos años después, aunque ha resistido casi hasta última hora para estar en activo, el resto son jugadores que prácticamente sabemos de memoria porque son los que venimos viendo. No en las últimas convocatorias, pero sí bastante más. Los últimos años, los Bruno Zanotti, Alejandro Peralta, Edgar Rivero, Adolfo López, Fernando Dose, el gran José Fabio. Quizás falta esto que veníamos comentando también con nuestro compañero en la zona anterior, en el grupo anterior, que falta un poquito de nombres nuevos y renovación, más allá de que entre Bichon Chipinti y Juan Bautista Poisson, que sí son caras un poquito nuevas, pero necesita también esa renovación quizá la selección paraguaya de aquí a unos años. Sí, por supuesto, en eso coincido al 100% contigo. Lo que es importante destacar que en cuanto a jóvenes valores, integra este grupo seleccionado Jorge Martínez, quien es base proveniente del Club Libertad de Asunción. A su vez es importante comentarles a ustedes y a la audiencia que en el grupo preseleccionado estuvieron invitados dos jóvenes provenientes de la ciudad de Pedro Juan Caballero, limítrofe con Brasil, los hermanos Carl y Jefferson Cuello, quienes están desempeñándose en Maringá de la segunda división de Brasil. Esta invitación fue a efectos de poder darse a conocer ante el núcleo de preseleccionados, cuerpo técnico y dirigentes. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente puedan integrar el núcleo de preseleccionados en la tercera ventana de Preamerica, con vista lógicamente a quedar en el grupo definitivo. Y sí, yo creo que eso además lo veía en tu
las imágenes de los jugadores, esa información en tu cuenta de Twitter, @básquetparaguayo, y se ven dos jugadores jóvenes, a lo mejor sin experiencia a nivel internacional, pero sí con una buena talla y buen físico, que quizás es un componente que sí ha adolecido en otras ocasiones la selección paraguaya. Sí, por supuesto, ellos, según lo que me comentaron, palabras textuales de ellos, son descendientes de familiares nigerianos. Por eso es la contextura física robusta, atlética y la tez oscura. Esto en Paraguay no es muy común, producto de que casi no hay población afrodescendiente. A su vez, lo que es importante comentarles es que a 40 kilómetros de la frontera entre Paraguay y Argentina, concretamente las ciudades de Encarnación en Paraguay y Posadas, Argentina, hay una ciudad que se llama Colonias Unidas, que es ciudad con mayoría de pobladores descendientes de colonos alemanes y también población de alemanes residentes en Paraguay. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un biotipo de basquetbolistas diferentes a lo que se puede encontrar en distintas zonas de Paraguay. Esto va a redundar en futuras convocatorias de selecciones formativas y la selección mayor de basquetbolistas provenientes justamente de Colonias Unidas, y ahí se da lo que venimos conversando, esa tan necesaria renovación para las selecciones paraguayas. Y hablando del grupo B, despliegue definitivo de Brasil en la segunda parte, marcador en directo 67-52 ante Panamá, así que encara esa victoria Brasil, y el próximo partido del grupo será el de Paraguay contra Uruguay, ese bonito clásico de los dos equipos, donde Uruguay trae una selección también muy, muy joven, y también entran dando cabida a los jugadores que se están desarrollando en el exterior, en Argentina sobre todo. Sí, por supuesto. A ver, Brasil parte como el favorito indiscutido de este grupo, ya que tiene una amplia gama de deportistas y, en opinión personal, tiene tranquilamente para ser entre 3 y 4 seleccionados de nivel, con basquetbolistas experientes y jóvenes. Es potencia a nivel mundial Brasil. En cuanto a Uruguay, como tú bien mencionás, tiene una interesante nómina de jóvenes deportistas que están teniendo acción en equipos de la Liga de Desarrollo de Argentina, y también minutos en las primeras plantillas de Liga Nacional. Hablamos de Joaquín Rodríguez, a su vez también hay otros basquetbolistas que tienen muy buena cantidad de minutos. Lo que es importante comentarte es que se dio un caso de positivo de COVID de Ángel Arévalo, el basquetbolista que tiene lugar en Boca Juniors de la República Argentina. Ángel, lamentablemente, por este inconveniente sanitario, fue desafectado del núcleo principal, conjuntamente con su compañero de habitación, Nahuel Lemos, quien firmó con, si no me estoy equivocando, con Obras Sanitarias, el club de la Liga Nacional Argentina. Fueron desafectados los dos, por ende es que Rubén Mañano, el técnico cordobés al mando de la selección uruguaya, determinó que son 12 los basquetbolistas, sacando estas dos desafectaciones por motivos sanitarios. Sí, yo creo estos contratiempos de esta situación que estamos viviendo y de esta ventana un tanto especial que nos ha tocado contar, y hablamos de Uruguay, hablamos de Paraguay, hablamos un poquito de Brasil, que un núcleo muy joven y con jugadores muy interesantes. Está haciendo un muy buen partido Cayo Pacheco de Bahía Vázquez, Guilherme Carballo, el joven alero de Minas, Lucas Díaz, que se viene planteando como uno de los jugadores a seguir para el relevo generacional y el siguiente paso de Brasil. Y nos queda el cuarto, Panamá, que venimos contando ese problema con su seleccionador, con David Rosario. No pudo acudir por su compromiso con el club Real Estelí, que están jugando esta pasada madrugada. Fue el primer partido de la semifinal en Nicaragua, que ganó el equipo de Real Estelí Ginoteca, el equipo de David Rosario. Lo tuvimos aquí hace varias semanas. Y por ahí otro grupo que
que llegaban, este grupo B llegaba un poco, no tan igualado como el primero, porque partían Brasil y Panamá con esas 2 victorias, mientras que Paraguay y Uruguay venían con 2 derrotas, y el que pierda hoy del Paraguay y Uruguay está claro que queda muy descolgado y candidato a ser ese equipo que se caiga de los 3 que clasifican a la siguiente ronda. Sí, por supuesto. Yo creo que en este grupo B el Brasil es el indiscutible favorito. Este encuentro entre Uruguay y Paraguay creo que va a ser sumamente importante para ambas selecciones, ya que justamente más importante yo creo que para Paraguay que para Uruguay. ¿Por qué digo esto? Porque Paraguay sabe que el siguiente encuentro es ante la selección brasileña. Tiene 2 encuentros ante Brasil y 2 encuentros ante Uruguay. Está 0-2 abajo, colista el grupo justamente con Uruguay. La selección uruguaya sabe por contrapartida que tiene tanto los 2 juegos ante Paraguay como los 2 encuentros que son sumamente importantes. Si le ganase estos 2 encuentros a Paraguay ya tendría 2 victorias. Uruguay creo que tiene mayores chances por potencial, por sistema de juego, por la calidad de los deportistas y a su vez la tercera ventana de Pre-America Cup a jugarse en el mes de febrero. Hay chances, es información extraoficial, de que se pueda estar disputando en el Antel Arena de la ciudad de Montevideo, y si la situación sanitaria del país lo permite, la principal novedad es que es intención de la Federación Uruguaya de Básquet de que sea con por lo menos el mínimo aforo indispensable. Sería una buena noticia volver con público. Y Rodrigo, una última pregunta que queda de mi parte, que sería si ya está planificada alguna vuelta del baloncesto en Paraguay, de bien el Metropolitano o bien algún torneo, digamos, de primera división. Bueno, con respecto a Paraguay, desde ya te puedo estar confirmando que durante este año no va a haber actividad en cuanto al 5x5. Sí, quizás, es intención que pueda haber algún torneo oficial en la especialidad 3x3, pero que en lo que refiere a mayores, 5x5 es intención de la Confederación Paraguaya de Básquet que se pueda estar lanzando la tan mentada Liga Nacional con equipos, no solo de Asunción, sino de todo el país. Se habla de entre 10 y 12 equipos participantes, y esto se tiene pensado que se pueda estar realizando para el mes de marzo de 2021. Pues estaremos muy atentos a esas evoluciones, y para toda la información del baloncesto paraguayo, yo recomiendo seguir la cuenta de Rodrigo, @BásquetParaguayo, siempre además no solo de selecciones mayores, de equipos mayores, sino también informaciones de torneos y de categorías inferiores, que son muy interesantes y hay que darle difusión. Nada más, Rodrigo, darte las gracias por pasar por estos minutos por Cancha Latina y que sea la primera de muchas. Sí, por supuesto, el agradecido soy yo con ustedes por brindarme esta posibilidad. Saben que estoy a las órdenes para lo que ustedes entiendan necesario, y lo más importante y lo más bonito creo que para todos es hablar justamente de este deporte que tanto queremos como es el básquet. Exacto, pues muchas gracias, Rodrigo, y yo creo que después de este grupo B tenemos ya otro invitado. Lo que decimos, aquí en Cancha Latina no ahorramos en vuelos charter, y desde Paraguay nos vamos a ir directo para mi gusto, una de las ciudades más bonitas en las que he estado. Nos vamos a ir directo para La Habana, donde está nuestro invitado para este grupo C. Muy buenas tardes, Henry Morales. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás? Un saludo aquí desde La Habana. Encantado de estar en el programa por primera vez. Muchas gracias por la invitación. Pues quería hablar contigo, aparte de que no te habíamos tenido todavía en el programa, también para hablar del grupo de las ausencias, por decirlo así, porque entre Canadá, Cuba, Islas Vírgenes y República Dominicana tenemos poco que hablar de los otros equipos, porque Canadá no participará por esa prohibición del gobierno canadiense de los vuelos al exterior, y decidieron no salir para jugar en Punta Cana.
Islas Vírgenes, como siempre decimos, esa gran incógnita que no conocemos prácticamente hasta última hora. Y de hecho, yo recuerdo en pasadas ventanas, creo que para la clasificación al Mundial, que incluso comentaba el seleccionador William Colón que los jugadores se habían conocido en el propio avión y fueron solamente con 9 o 10 jugadores, no recuerdo exactamente. Pero bueno, vamos a hablar sobre todo de Cuba, que una selección con mucho potencial y que trae una de las pocas que ha podido traer jugadores del viejo continente. Así mismo, Daniel, bueno, antes que todo saludar a todos los que nos están viendo por Cancha Latina. A ver, Cuba es una de las pocas selecciones que pudo traer jugadores europeos. Dominicana también pudo traer unos cuantos europeos. A ver, la ventaja que tiene Cuba, o por alguna decir desventaja o desventaja para algunos, es que como los jugadores están contratados por una agencia que tiene un convenio con el Ministerio de Deportes acá de Cuba, están obligados a ir con la selección los jugadores cubanos. Entonces por eso la llegada de Jaciel y Karel, que eran los dos jugadores que estaban en Europa, fue conveniente. Antes de aclararle a todos los amigos que esta en sí no es la selección de Cuba de mayor potencial. No sé si muchos conocerán la situación que tiene Cuba con sus atletas, los que no están contratados por el gobierno, o sea, que no tengan vínculos gubernamentales, no pueden participar en la selección. El caso de Ismael Romero, de Howard Sanrojo, el jugador de Panathinaikos, Reinaldo García, el base cubano, y Osman Polaz de la Bundesliga, entre otros tantos jugadores. Bueno, como te decía, un apartado, un artículo que vimos en Cancha Latina, Cuba llega con ausencias como la de Javier Justiz por una lesión, que está desde el mes de febrero fuera. Lamentablemente, Javier Justiz era, por así decirlo, ese plus que podíamos dar comparado con lo que vimos en febrero de la Selección Nacional de Cuba. Ahora mismo la suplencia de Justiz viene sustituido por un jugador de la capital que se llama Freddy Marín, que es un jugador capitalino, pero Cuba tiene el plus por la contra, que hay muchos jugadores que no estaban al momento del llamado a la selección nacional en activo, o sea, en ritmo de juego, no estaban desempeñándose profesionalmente. Entonces, actualmente me parece que son un total de 6 jugadores, o sea, prácticamente la mitad del equipo que no estaba viendo acción. Porque, por ejemplo, el base Pedro Roque, que está en La Habana, Neisser Coutinho, el escolta, Freddy Marín y Neisler Abreu, eran 4 jugadores que estaban en Cuba, que por esto de la pandemia la Liga de Cuba había sido suspendida, entonces estos jugadores no estaban en etapas activas, a ritmo de juego, no tenían minutos de baloncesto de cancha. Y lo que llevan entrenando hasta el día de hoy serían un mes cuanto más. O sea, es un entrenamiento un poco apresurado. El otro caso son Pedro Bombino y Iván Mencía, que se incorporaron a la burbuja con Gimnasia, pero al llegar pasaron un periodo de cuarentena y luego se paró la Liga Nacional por el tema de la COVID-19. Entonces estos jugadores, o sea, no han visto cancha de ritmo de básquet, han estado solamente entrenando, que si uno es deportista uno conoce muy bien que una cosa es entrenar y otra cosa ya es jugar al ritmo de cancha. Por eso un artículo de Cancha Latina, yo vi la posibilidad de que se trajera Orestes Torres, que es un jugador de los cubanos que estaban en Nicaragua, que aunque Nicaragua no sea la mejor liga para probarte ni nada, es un jugador que está a ritmo de partido y tiene experiencia de juego. Por supuesto, yo lo que he afirmado era que no era para que se trajera a Orestes para jugar 20 o 30 minutos, sino para darle un refresco de 8 minutos o 9 para que Jaciel pudiera tener un cambio. Si vemos la selección nacional ahora, en el quinteto titular probablemente salga Joel Cubillas, que tuvo muy buena actuación ante Islas Vírgenes, pero por supuesto República Dominicana no es ni remotamente Islas Vírgenes, mucho menos el pivo de Islas Vírgenes se parece a cualquiera de los que tiene República Dominicana. Y en cuanto a envergadura y fortaleza física, Joel cede mucho. Eso sí, Joel es muy buen reboteador, pero sabemos que la fuerza y la envergadura de un jugador pesa a la hora de capturar rebote. Quizás lo que libra a Joel Cubillas es la mayor agilidad que pueda tener por encima. Y yo creo que, y además vienen contra una selección dominicana también con varias novedades, pero con un núcleo importante y una mayoría de jugadores en activo. Los Gelby Solano, Eloy Vargas, Ángel Delgado, Adri de León, Juan Miguel Suero, Nehemías Morillo, que viene de Brasil, Luis David Montero, Marques Town y Sadiel Rojas. Yo creo que esa va a ser el principal contrapunto de una selección dominicana, que sí mantiene esa base con el coach Melvin López, pero
pero que va a ser importante combatir esa diferencia de, como decíamos, de rodaje de ambas selecciones, más allá de que Casiel Rivero y Karel Guzmán, que son las principales estrellas del combinado cubano, sí vengan en periodo de rodaje, además en buena forma. A ver, lo que tiene Dominicana, por mucho, es que su nómina es muy competitiva, desde el quinteto titular hasta el quinteto que va a salir de la banca. Es inmensamente superior a la cubana. Y es lo que, y aparte, Melvin López, a pesar de que renovó su plantilla, Melvin López es un entrenador que ha trabajado con esos muchachos de categorías pequeñas. Conoce a todos tienen la dinámica de Melvin, y eso es una ventaja muy grande que tiene por encima de otros equipos. La selección cubana casi siempre es la misma. Hoy, para este mes de noviembre, quizás hubiéramos tenido la ventaja de que quizás hubieran traído a Reinaldo García para que se incorporara a la selección nacional. Por cosas del COVID-19 en Cuba, La Habana estuvo confinada por una especie de 4 meses y los procesos legales, todo estaba cerrado en La Habana. Por lo tanto, Rey no pudo incorporarse. Quizás sea una buena noticia que llegue a febrero, ¿no? Pero veremos y eso podría darle otra dinámica a la selección nacional. Pero sí, por el además momento, hablábamos fuera de micro de lo bonito que sería soñar con esa selección de Cuba con Reinaldo García, Howard Sanro, Karel Guzmán, Javier Justi, Jasiel Rivero. Eso sería un sueño. Además, recuerdo también que lo comentamos en el live por Instagram que hicimos meses atrás, que le daría un salto inmenso a la selección de Cuba. Es que el salto cualitativo sería formidable. Tienes un jugador como Bjorkman, que es catalogado entre los mejores defensores de la última década de la Bundesliga. Tienes a un hombre como Howard Sanro, que es muy polivalente en el perímetro. De hecho, hay veces que juega hasta de point guard en el Panathinaikos. Entonces, sabes, cosas y cosas. Mismo Ismael Romero, Cuba pudiera jugar hasta con 3 postes, cosa que no se juega hace mucho, y tiene una ventaja. Porque imagínate una línea interior nada más que con Javier Justi, Ismael Romero y Jasiel Rivero. Jasiel pudiera hacer una función de un 3, porque mayoría no es un 4 lento para nada. Muchos lo han visto en la liga endesa. Tiene tiro exterior y tiene la ventaja de que penetra muy fácilmente. Tendrías a esos 3 hombres en la pintura, y Reinaldo y Howard afuera, y más en la banca Karel, Bjorkman, que tienes una bondaza. Pero lamentablemente las cosas son como son, y aquí hay poco que entender y mucho que pensar. Te digo, expectativas para Cuba, la verdad, no son muy altas. Yo quiero ser realista, por supuesto, voy con Cuba hasta la muerte, pero hay que ser un poco realistas. Dominicana es muy superior. La ventaja que pueda pasar la Cuba es que los tiros de 3, los pocos que tengan, porque Cuba no es un elenco muy tirador de 3 puntos, sean aceptados. Si tenemos una noche prodigiosa. Los otros días conversaba con un colega dominicano que es el que narra la selección de ese país, se llama Romeo. Romeo me explicó que ellos lo que carecen son de tiradores de perímetro, pero para ellos carecer de tiradores es gente que no tenga más del 40% de promedio en 3 puntos. Para nosotros aquí en Cuba tener un tirador es alguien que tira por encima del 33%, por si acaso. Entonces no es ni remotamente la diferencia. También tenemos que analizar que Cuba está jugando un baloncesto hoy a los colegas venezolanos y colombianos, que es más caribeño. O sea, es un baloncesto todavía un poco, vamos a decir, noventero. Es muy de juego interior, no es tan de rotación del balón, de jugadas preparadas. Es simplemente mucha pantalla, pick and roll, y aprovecha las fortalezas físicas. Por supuesto, sí, marcarla. Y hablamos de esos triples, y además también lo comentamos hace unos días, los números de Iván Valdés en su último partido de la Liga en Nicaragua: 45 puntos, 4 asistencias, pero 13 de 26 en triples, que suena una locura y una auténtica barbaridad. Es que también, por supuesto, eso se relaciona a las amistades. El Iván es muy bueno tirando de 3 puntos, pero en ningún partido del mundo tú vas a tener 26 oportunidades para tirar de 3 puntos. Eso solamente se ve en ligas centrocaribeñas porque se le exige mucho al extranjero. Y por supuesto tienes un porcentaje de 50, que son 26 intentos de triple. Es, como diríamos vulgarmente, chupa el balón. Y eso no se puede hacer en una selección nacional, es mucho más raro. Además que es dominicano, no es un jugador nacional de ese tipo de país. Igual que tiene más experiencia, te lo vas a dejar hacer una vez, 2 veces, pero ya cuando vuelvas a intentarlo, ya no lo vas a hacer más.
No, eso está claro. Y nos gustaría analizar un poquito más a Islas Vírgenes, que suele repetir algunos jugadores, pero es que no tenemos roster, no tenemos información, no hay información oficial y se complica porque Canadá ya sabemos que no disputa y poco más. Mira, estaba buscando Henry los números de ayer de Orestes Torres, que jugaba ayer el primer partido de la semifinal, que comentábamos antes del coach David Rosario, y en la derrota de Ginotega, de Brumas de Ginotega, 30 puntos, 8 rebotes, 6 faltas recibidas y 5 de 9 en triple. Claramente una de las referencias del equipo de Ginotega. Entonces estás teniendo un cuadro de experiencia que sacaron de la selección nacional por supuestamente edad, porque era muy viejo, con 31 años. Le dijeron que tenía mucha edad, que ya no le daban la baja por edad. Entonces, si te das cuenta, un ala pivo que tira del 5-9 en triple, porque el triple es la misma distancia en cualquier liga del mundo. La única diferencia es que puedes tirar más cómodo en una o en otra, pero la efectividad sigue siendo la misma en cualquier liga. La cuestión es que, yo te digo, para mí esa persona pudiera aportar, a ver, sin menospreciar jugadores, y no voy a mencionar nombres en la selección nacional porque eso sería un poco ético, porque al final está defendiendo los colores. Orestes, si llegaba, tiene mucho más nivel de varios jugadores que trajeron. Por ejemplo, la intención de la selección nacional es jugar con Joanqui Mencía de 4. Joanqui Mencía generalmente en la Liga Argentina juega de 3, porque aprovechan la altura que tiene, el poderío físico, y que no es un jugador lento para nada. Entonces puede mayorear a su marcador. ¿Cuál es la diferencia? Joanqui Mencía en la selección nacional lo usan de 4. Entonces sería el recambio de Jaciel. Y estás perdiendo a un jugador muy fuerte, por así decirlo, de los mejores que tienes en la selección nacional, para ponerlo a jugar de banca, de cambio. Entonces al final también tienes que ponerte a analizar que si hubieran habido los dos partidos, o sea, Canadá un día y Dominicana otro, tenía un poquito más razón porque el desgaste físico es mucho mayor, pero ya solamente Cuba va a tener un solo juego. Y las Vírgenes, bueno, como se dice normalmente Cuba, estamos cruzando los dedos porque no gane, porque si las Vírgenes logra arañar un partido, Cuba se le complica demasiado la clasificación. Y no lo dudo, y las Vírgenes tiene un hombre como Walter Hodge, que es capaz de hacerte todo en una cancha. Si viene inspirado como cuando jugó en ACB, recojan los cheles porque se pone todo muy, muy... Entonces, y yo vi ese... sí, dime. y perdona que te cortes, Henry, pero nos estamos quedando hoy casi sin tiempo. Nos hemos alargado todas las secciones y tenemos todavía a Jorge Herrera por ahí pendiente, que casi nos vamos a dejar el grupo de sin hablar y bueno, te guardo un minuto en próximos programas y podemos hablar. Hay mucho para hablar de Cuba y sobre todo de todas esas jugadores interesantes que tiene, que tenemos que estamos viendo en Europa. Y bueno, los vemos en una próxima ocasión, perdón, y a ver qué pasa en ese Cuba Dominicana, y estaremos atentos y lo contaremos en www.canchalatina.com como siempre. Muchas gracias, Dani, por la invitación, y un saludo al compañero Jorge que está. Bye. Un abrazo, Henry, y en nuestro último vuelo y vuelo rápido de hoy nos vamos con Jorge, nuevo corte de pelo Herrera. Es que el calor que se me hace aquí en la casa ya necesitaba quitarme toda la cabellera que traía, pero un gusto estar aquí, Dani. Buenas tardes para ti, buenos días para toda la gente de OcuWeb, y listo para contestar como programa de trivia aquí. Y además, verá, hoy vengo yo también en camisa. Hoy el programa especial, como decía, hoy también en camisa y elegancia. Y si te parece, vamos a hablar rápidamente del grupo D, porque un poquito un formato express, con todo lo que ha pasado en México y ese nuevo nombramiento de Paco Olmos para esta ventana, y con el morbo, por decirlo de alguna manera, que juega ante Puerto Rico, a la selección a la que él también dirigió. Claro, le escribían en Twitter gente que lo había seguido con la selección, de que volvía pero estaba en el equipo contrario y de todas maneras se le iba a apoyar. La verdad es que pues sí te genera ese poquito de morbo, porque además se le vuelve a dar esa oportunidad en selección a Paco Olmos después de ese evento que tuvo en la G-League con la selección para un juego de estrellas, y ahora se le da esta oportunidad tan importante, una oportunidad de verdad, la cual él no la rechazó. En el momento en que le dijeron, que se lo pidieron de parte del presidente de su equipo y por parte de la Comisión Nacional de Deporte en México, no dudó 2 segundos en tomar pues este salvamento, ¿no?, que están haciendo la liga y la comisión para que México pudiera jugar la ventana. Sí, con una selección muy renovada,
y que casi prácticamente hasta los últimos momentos no ha podido confirmar a esos 12 jugadores. A mí me llama la atención sobre todo esa inclusión y el poder disfrutar de nuevo a Paul Stoll con la camiseta verde, blanca y roja de la selección mexicana. Sí, la verdad es que parece un poco nueva, pero parece nueva por el sentido de que se toman diferentes fases, gente que ha estado en los 12 guerreros, gente que estuvo en Panamericanos y gente que se venía adentrando en el proyecto de Sergio Molina, entonces eso lo hace parecer un poco nueva, pero el beneficio que tiene esta selección es el que toda se conozca de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, entonces de ahí parte de un muy buen camino, traer el ritmo y traer esa conjunción de que varios se conocen de algunos años y pues lo que te comento, ¿no? Esta alineación, ritmo que traen de la liga que acaba de terminar hace unas semanas. En ese mismo ritmo llegan también el primer rival, el de Puerto Rico, que no ha estado exento de problemas, porque la polémica con la Federación de Puerto Rico y el BCN por prestar o no prestar los jugadores, tener que parar la burbuja, que finalmente pararán solamente los 2 días de competición de la selección, entrar y salir de la burbuja con todas las implicaciones en cuanto a criterios sanitarios que tiene, y finalmente cuenta con una selección muy joven, Iván Gandía, Georgie Pacheco, Jason Page, Timas Parker, que también lo vimos en la LNBP, Derek Reese, y una selección, diría que sin grandes estrellas, pero también muy interesante y que va a batallar bastante contra México. Claro, y México también va a batallar contra ellos en el sentido de la rotación. Si podemos ver la posición de los alas en la 3 y un poquito cercana a la 4, México ni cercanamente trae la rotación que traen ellos con Derek Reese, Moni Rodríguez, Jonathan Rodríguez, el mismo Emi Andújar. Ahí es una parte bastante fuerte de Puerto Rico, porque una de las preocupaciones aztecas era qué tan fuerte podrían venir en la posición de 5, donde México le va a doler mucho al traer a un Edgar Garibay que funciona más de 4 y que los 5 o son muy grandes en Israel Gutiérrez o muy jóvenes en Alex Reina, pero creo que al final del día, después de ver esa lista de 24 tan terrorífica que veíamos desde México con Puerto Rico, nos ha cambiado la realidad y a pesar de que no se convierta en México favorito, esta juventud que mencionas le da un espacio de tranquilidad a Paco Olmos y su staff técnico para pensar en que está mucho más parejo y la posibilidad de victoria pues está latente, ¿no? Más que después de esa victoria de Bahamas y con cómo se están dando las situaciones en México, no salir con una victoria de esta ventana pues te pone contra la pared y más si vuelve a dar una sorpresa a Bahamas. Sí, Bahamas que la sorpresa de Bahamas es la que siempre nos pasa, como comentamos con Henry antes, el caso de las Vírgenes, que apenas vamos a conocer nada del combinado de Bahamas hasta pocas horas antes. Y no fueron pocas horas antes, pero sí pocos días antes, el USA Basketball dio sus 12, su convocatoria, apostando de nuevo por un equipo de jugadores de la G-League, y con la suma de John Jenkins y Travis Trice, que están jugando en el exterior, pero que también han tenido experiencia previa, y nos levantaron de repente de ese sueño que teníamos de contar con una selección de Estados Unidos con jugadores de Latinoamérica, los Donald Sims, Jerome Mellín, esos jugadores que pensamos que podía ser, pero está claro que la selección de Estados Unidos va con esta idea que ya le ha funcionado y le va a dar continuidad a este bloque de la G-League, que siempre dan competitividad y ponen en muchos problemas a todas las selecciones. Y que es una selección que solo 5 jugadores de este roster habían estado en otras partes de la eliminatoria, que ya habían estado al mando de Steve Van Gundy. Entonces también el no tener el mismo entrenador que habíamos visto a lo mejor aquí en la Ciudad de México, que no viene alguien como Alex Caruso en su momento, pues también hace pensar a qué potencial va a ser Estados Unidos, ¿no? Sabemos que a nivel individual pues siempre va a estar un paso adelante, pero en manera grupal, por como viene jugando Puerto Rico, como viene jugando México ya en los torneos profesionales locales, y lo que pueda traer Bahamas en ese poder físico y en la táctica que traiga con Thompson y gente que estuvo en la última ventana, pues podrían estar tomando esa cierta ventaja, ¿no? No es como desestimar que sea otra vez un equipo de G-League, un equipo que a lo mejor tiene meses sin jugar debido a la inactividad de esta competencia, entonces no es de confiarse, pero voy a lo mismo, de que se puede tomar un importante momento para estas elecciones, de que no está viniendo la mejor, ni de cerca la mejor Estados Unidos ni de G-League por la falta de actividad y que pues no se conocen al 100%.
Lo que sí tienen ellos es esta organización de que pues también al estar jugando en Indianápolis te reúnes mucho más rápido gracias a las no restricciones que tiene Estados Unidos, y que empezaron en el momento que vimos la lista, a las horas ya estaba trabajando en su primer entrenamiento en Estados Unidos, y pues esa siempre va a ser una ventaja de organización, ¿no? Sí, ya para cerrar, Jorge, si te parece, viendo lo que es tema clasificatorio, el duelo de México y Puerto Rico es clave, porque una victoria de México, lo comentábamos también en el grupo anterior, una victoria de México dejaría a Puerto Rico con balances de 0-3 y con, a lo mejor, no los 2 pies fuera de la siguiente ronda, pero muy tocado de cara a ser uno de los 3 que clasifica del grupo D. Es que como son los polos, ¿no? Así lo vemos de una manera, y con México estamos viéndolo como en esta urgencia que tenemos de que si México gana, México ya se puede ir tranquilo a febrero, porque Bahamas se ve muy complicado que pudiera ser una sorpresa, mientras que Puerto Rico, si cae en un bache tan pesado, va a buscar lo que sea para llevar a la mejor selección y que se clasifique sin problemas, porque sí es cierto, también si Puerto Rico sigue perdiendo, que se fuera sin victorias, pues Bahamas empieza a tener un colchón bastante amplio con esa sola victoria que le da México, ¿no? Entonces, sabemos que Estados Unidos no se preocupa por esta situación, que México en este positivismo siempre que tenemos esa victoria y ya estamos del otro lado, pero también los 3 equipos están muy condicionados a que si de esta ventana no sale por lo menos con una victoria, pues empiezan a temblar las ideas para la AmeriCup, pero bueno, vamos a ver, creo que mucho va a partir de ese México contra Puerto Rico, cuál va a ser la realidad para todos. Y para cerrar ya el programa de hoy, ya tenemos primer resultado de esta ventana, Brasil 77, Panamá 71, ha reaccionado un poquito sobre el final el combinado canalero, y lo remitimos en apenas una hora empieza el siguiente partido, el Colombia-Venezuela, y todo lo que pase hoy, todo lo que pase mañana, todo lo que pase en Punta Cana y en Indianápolis, como siempre, en www.canchalatina.com, y pongan sus relojes, pongan la alarma de nuevo para dentro de 7 días, que en 7 días estamos de vuelta en Cancha Latina, en 1 contra 1 Radio, para contar todo lo que pase en los próximos 7 días en este baloncesto latinoamericano. Y nada más, un abrazo, Jorge, un abrazo, querido oyente, y nos vemos la próxima semana.